Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cápsula llamada Introducción al enfoque de género. A través de las siguientes preguntas, esperamos que usted pueda identificar conceptos básicos relacionados con el enfoque de género. Adelante, respondamos la primera pregunta: ¿qué es el género? El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad define en una época determinada y que considera apropiados para hombres y mujeres. El género se desarrolla en una red de interacciones relacionales entre grupos humanos de un mismo género, así como en su interacción con otros géneros y en un contexto particular. Es decir, las relaciones de género no son las mismas en todas las sociedades. ¿Qué es el sexo? El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos en categorías de hombres y o mujeres. Las personas nacen con un sexo determinado por los cromosomas XX, consideradas mujeres, y XY, que considera la categoría de hombre. No obstante, existen personas que nacen con características biológicas que no son típicamente atribuidas a lo comprendido y entendido como hombre o mujer, las cuales se engloban en la categoría de la intersexualidad. Para conocer más sobre la intersexualidad, dejaremos disponible material complementario en el aula virtual. Considerando los conceptos vistos, nos surge la pregunta: ¿el sexo es sinónimo de género? El sexo y el género no son lo mismo, dado que el primero responde a características biológicas y el segundo a características socioculturales. Recordemos que el género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado, lo cual no tiene que ver, necesariamente, con una correlación biológica. Sin embargo, no hay que olvidar que el sexo ha sido determinante en nuestra cultura para comprender los roles de género asignados a un cuerpo biológico determinado. Históricamente, los roles de género han respondido a una comprensión indisoluble entre sexo y género, fundamentada principalmente en concepciones predeterminadas conocidas como estereotipos de género. Entonces, ¿qué son los estereotipos de género? Son nociones generalizadas respecto a los roles de género, que tienen el riesgo de avalar los prejuicios. Por tanto, influyen en las expectativas de una sociedad hacia una determinada persona o grupo de personas, en función de los roles construidos y conocidos como femeninos o masculinos. Los estereotipos de género tienden a reproducir y naturalizar los roles de género, motivo por el cual se puede considerar un mecanismo de obstaculización para la promoción de la igualdad. ¿Sabías que? A pesar de estas ideas generalizadas, existe una complejización de la sexualidad humana que incorpora otros elementos que permiten ayudar a entender las relaciones de género en la sociedad actual. Algunos elementos son la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual de las personas. Esta complejización y amplitud de mirada desnaturaliza la noción rígida y dicotómica propia del sistema sexo-género, dando paso a la comprensión de la diversidad sexual y de género. Si quieres conocer más sobre los estereotipos y la diversidad sexual y de género, te recomendamos revisar el material disponible en el aula virtual. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre los géneros en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades para tomar decisiones. Frente a ello, la desigualdad en general se fundamenta en la división sexual del trabajo, que determina roles regidos en hombres y mujeres. Históricamente los hombres han desempeñado mayormente el ejercicio del poder en cuanto al acceso a diversos espacios sociales con mayor prestigio y o privilegio, tales como el trabajo que percibe remuneración, la representación y organización política, la administración de los bienes y el patrimonio, entre otros. Si bien se ha avanzado socialmente en promover un mayor acceso de las mujeres a estos espacios que históricamente fueron considerados para hombres, las mujeres siguen presentando brechas, barreras e inequidades para un desarrollo igualitario. Así también, las poblaciones LGBTIQ+ también han resentido estas desigualdades en cuanto al no cumplimiento de los mandatos y roles de género, lo cual hace susceptible a estos grupos en la vivencia de violencia y discriminación. Entonces, en relación a los conceptos abordados anteriormente, ¿qué entendemos por enfoque de género? Se comprende como una respuesta a la necesidad de abordar de manera histórica, multidisciplinaria e integral, las relaciones de género y sus consecuentes implicancias en los ámbitos económicos, políticos,
psicológicos y culturales para la vida en sociedad. Este enfoque analiza las posibilidades de desarrollo, expectativas y oportunidades de las mujeres, los hombres y personas consideradas fuera del binarismo de género, así como los conflictos cotidianos e institucionales que deben enfrentar y cómo resolverlos. El enfoque de género surge desde grupos sociales defensores de los derechos humanos y se vincula directamente con los movimientos y teorías feministas. Asimismo, en las últimas décadas se ha instalado la necesidad de incluir al análisis de las dinámicas relacionales a las diversidades sexogenéricas y sus necesidades específicas. El enfoque de género nos ayuda a comprender las desigualdades existentes en la sociedad vinculadas a los géneros. Para ello se debe tener en consideración las particularidades de cada uno de ellos al momento de tomar decisiones, como por ejemplo las necesidades y problemáticas propias de una persona que estudia o trabaja y al mismo tiempo es madre. Para profundizar sobre esta temática, les recomendamos revisar el material disponible en el aula virtual.